Igualmente el saludo cordial, igualmente el saludo cordial a cada uno de ustedes, colegas presentes en la sala. Felicitarles primeramente a esta presencia de cada uno de ustedes en nuestra reunión, en donde vamos a compartir experiencias, ¿no? De cada uno de nosotros. Y de igual modo, dar este tarde que hacemos un esfuerzo y también darle el agradecimiento correspondiente a nuestro creador. En ese sentido, estimados colegas, vamos a dar inicio, sin antes recordar, eh, en la ponencia anterior, mi persona ha expuesto o hemos compartido sobre el marco de buen desempeño docente, ¿no? Donde nosotros encontramos diferentes funciones de cada maestro que debemos cumplir. Como tarea, habíamos dicho, ¿no? Cada uno de los colegas presentes en la sala, ¿no? Investigar sobre el análisis del marco de buen desempeño docente. Una cosa es que un ponente que nos indica, que nos explica, y otra cosa que también de parte de nosotros, de manera personal, podemos investigar, encontrar eh, lo que nos dice, ¿no? Lo que nos dice la ponencia, o de repente podemos entender de una manera diferente y cuando nosotros investigamos y contrastamos la información, nos damos con lo que queremos hacer como maestros, ¿no? Entonces, en el marco de buen desempeño docente, habíamos visto por conveniente, ¿no? Donde el maestro debe ser gestor, ¿no? Hablaba gestión escolar. El maestro promueve la convivencia adecuada con la comunidad educativa, entre colegas, padres de familia, estudiantes. El maestro tiene que tener una relación adecuada con la escuela, la familia y la comunidad. Hablaba también en marco de buen desempeño docente los procesos pedagógicos, donde el maestro debe de conocer. Entonces, estimados colegas, hoy día vamos a hablar sobre el último punto, ¿no? Los procesos pedagógicos. Este proceso pedagógico, estimados colegas, es, es un, que digamos, un documento a diario de cada maestro. Entonces, estoy seguro, cada uno de nosotros conocemos, manejamos ya estos procesos pedagógicos, pero lo que queremos es analizar desde un marco normativo, ¿no? Desde un marco normativo. Entonces, para ello, estimados colegas, vamos a presentarles el PPT para ya poder dar inicio con nuestra actividad programada para estas horas de la tarde. A ver, colegas, me confirman si se visualiza. Muy bien, colegas. Entonces, iniciamos entonces con nuestra ponencia sobre esta actividad. Quisiéramos también en esta parte, colegas, la participación de cada uno de ustedes. Eh, Aquí más que nada es que nosotros tenemos que compartir nuestras experiencias, ¿no? Nuestros saberes, porque es como maestros conocemos, sabemos, nos interactuamos día a día en nuestra práctica pedagógica con los estudiantes, con la comunidad, entre colegas, ¿no? Entonces, eh, a- aquí estamos con colegas que están realizando la especialización o diplomado, ¿no? En la carrera educativa. Entonces, por ende, tenemos que conocer también, ¿no? Los procesos pedagógicos para el desarrollo de las competencias en el proceso de la enseñanza y aprendizaje. Entonces, este procesos pedagógicos debemos manejar, debemos conocer, ¿no? Nuestras etiquetas, estimados colegas, mantener el audio, micrófono apagado durante la ponencia, participar de manera activa cada vez que se pida la participación de los asistentes, utilizar el chat para registrar sus preguntas o comentarios durante la ponencia, ¿no? Entonces, apliquemos esta tecnología, estas indicaciones durante la ponencia.
Nuestro propósito, estimados colegas, identificar los procesos pedagógicos de la enseñanza y aprendizaje desde el enfoque formativo. Identificar las rúbricas de desempeño en los procesos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, estas dos, las rúbricas y el proceso pedagógico, van de la mano, ¿no? Las rúbricas y los procesos pedagógicos van de la mano. Eh, a ver, colegas, ¿se escucha nítidamente? ¿Hay algún corte de sonido o audio, colegas? ¿Me confirman? Se escucha, ¿verdad? Muy bien, entonces avancemos, colegas. Si no hay ninguna participación, posiblemente que se escucha nítidamente, entonces avancemos. Y se escucha, profesor. Gracias, gracias, maestro. Muy bien, iniciamos interactuando nuestra información. Decimos, ¿en qué documento normativo encontramos los procesos pedagógicos? Podemos escribir en el chat o podemos pedir la palabra y podemos participar a través del micrófono. Otro es, ¿qué encontramos en el CENEP, ¿no? Nuestro Currículo Nacional de Educación Básica, ¿no? A ver, colegas, queremos la participación. Iniciamos interactuando con cada uno de ustedes, estimados colegas. A ver, queremos la participación, estimados colegas, opiniones. A ver, ¿en qué documento normativo encontramos los procesos pedagógicos, ¿no? La primera pregunta. A ver, colegas, ¿dónde nosotros podemos encontrar estos procesos pedagógicos? ¿Qué documento normativo nos indican sobre los procesos pedagógicos? Podemos escribir o podemos activar el micrófono y participar. Vamos, colegas, hay que animarnos. Podemos, estimados maestros. Muy bien. Que no hay participación. A ver, el otro documento. ¿Qué encontramos en el Currículo Nacional de Educación Básica? La pregunta dos, o de repente están escribiendo, vamos a darle un tiempo de 2 minutos, ¿ya? Vamos a controlar el tiempo para poder nosotros también ah, ver la participación, la información o experiencia de cada uno de los colegas. Vamos a darle un tiempo de eh, 2 minutos. Bien, colegas, ya que no hay participación, pero sí les invita a ustedes, estimados colegas, que están aquí en la sala, vamos a participar. La mejor manera de aprender a través de nuestras participaciones, ¿no? Nuestras preguntas. Y cuando estamos en aula de clase, efectivamente, lo que pedimos a los estudiantes es la participación, ¿no? Hoy en día, pues, la mayor tiempo que ocupa es la participación de los estudiantes, el accionar. Entonces, eso nosotros también tenemos que promover, estimados colegas, ¿no? Porque si estamos veniendo a
o estamos llevando este diplomado o especialización, es que tenemos que también estar activos, participativos en diferentes ámbitos. Por lo tanto, tenemos que poner también en práctica, ¿no? Entonces, continuamos en el transcurso o durante el proceso, vamos encontrando también en qué documento normativa encontramos los procesos pedagógicos, ¿no? ¿Qué encontramos en el Currículo Nacional de Educación Básica? Este documento, la pregunta uno, el Currículo Nacional de Educación Básica, es el documento normativo que nosotros que debemos conocer. Es como una Biblia de todos los maestros que debemos manejar, ¿no? En donde nos indica el perfil del egreso, las competencias, eh, las capacidades, los desempeños, nos indican lo que son orientaciones de tutoría. Encontramos también justamente el tema que vamos a hablar, ¿no? Los procesos pedagógicos. Entonces, estimados maestros, una parte del Currículo Nacional de Educación Básica vamos a analizar. Este documento ha sido aprobado en el 2016 según la resolución viceministerial, la 281, ¿no? Y en el 2017 ya ha sido, pues, se inició la aplicación de este documento. Entonces, vamos a analizar el capítulo 6, orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias. Primero vamos a ir literalmente, luego vamos a explicarle todo el proceso, ¿no? Las indicaciones, ¿no? Donde nos indican las orientaciones para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, esta parte es lo que nosotros hacemos en nuestra sesión de clase. Entonces, por ende, el currículo nacional tenemos que manejar, tenemos que conocer, ¿no? Entonces, estimados colegas, a ver, dejé de compartir, creo. Muy bien, colegas, entonces nos indican que debemos partir desde la situación significativa, ¿no? Entonces, ¿qué nos explica aquí en esta parte? Implica diseñar o seleccionar situaciones que respondan a las necesidades o a los intereses de los estudiantes, que ofrezcan posibilidades de aprender de ellas. Cuando esto ocurre, los estudiantes pueden establecer relaciones entre sus saberes previos y la nueva situación. Por este motivo se dice que cuando una situación le resulte significativa al estudiante puede constituir un desafío para él. Estas situaciones cumplen el rol de retar las competencias del estudiante para que progresen a un nivel de desarrollo mayor al que tenían. Para que este desarrollo ocurra, los estudiantes necesitan afrontar reiteradamente situaciones retadoras que les exijan seleccionar, movilizar y combinar estratégicamente las capacidades o recursos de las competencias que consideren más necesarios para poder resolverlas. Las situaciones pueden ser experiencias reales o simuladas, pero factibles, seleccionadas de prácticas sociales, es decir, acontecimientos a los cuales los estudiantes se enfrentan en su vida diaria. Colegas, entonces, estamos haciendo como una lectura literal, ¿no? Así la encontramos en el currículo nacional, ¿no? Sobre situación de aprendizaje. Entonces, estimados colegas, nosotros debemos conocer, según el marco normativo, ¿no? Situaciones vinculadas al contexto, ¿no? Donde podemos conocer el problema, la potencialidad, hechos o fenómenos de la realidad que tiene que abordar el estudiante para desarrollar sus competencias. Situaciones vinculadas con el quehacer científico-tecnológico, la vinculación del aprendizaje con el contexto de otorgar sentido, pertinencia y funcionalidad a los aprendizajes. Entonces, nosotros podemos plantear situaciones regional, local, nacional o global.
partir de ese contexto. Entonces, todo proceso de aprendizaje tiene que iniciar de una situación de aprendizaje. No podemos iniciar una sesión sin haber planteado una situación retadora. Entonces, para poder nosotros plantear situaciones, tenemos que conocer el contexto. El contexto, por ejemplo, y para el 2026 viene, por ejemplo, la Copa del Mundo, ¿no? Hablamos de aguas contaminadas. Podemos hablar, por ejemplo, Tercera Guerra Mundial. Podemos hablar de nuestro contexto regional, local, por ejemplo, cultivos, crianzas, frutales. Podemos hablar, por ejemplo, deforestación. Podemos hablar la pobreza, la contaminación, entonces, etcétera, etcétera. Entonces nosotros podemos identificar desde este conocimiento del contexto, podemos plantear nuestra situación significativa. Entonces siempre, estimados colegas, cada sesión de clase debe iniciar con su situación significativa. Entonces, muchas veces ya en las experiencias que tenemos eh, como directivo y como docente, ¿no? A veces no planteamos la situación. Y cuando nosotros no planteamos la situación, estamos ingresando directamente a dictar la clase. Y cuando dictamos la clase, estamos ya volviendo a lo tradicional. Estamos volviendo a lo tradicional. Estamos hablando de conocimiento. Entonces, había algunos colegas que decían, el conocimiento es importante. Está bien, el conocimiento es importante. Este conocimiento debe ser construido, ¿no? Por el mismo estudiante, a través de la orientación del maestro. Para ello es importante, para ello es importante la situación significativa que sea claro y preciso para que el estudiante entienda. Cuando no es así, el estudiante no va a entender ni el maestro, ¿no? No presentamos una situación. Entonces, el primer punto de partida para en una sesión de clase dentro de los procesos pedagógicos es presentación de una situación significativa. Es el punto de partida. Si nuestra situación significativa no está acorde a la realidad del estudiante o a sus conocimientos previos del estudiante, no va a ser tan significativo como su nombre indica, ¿no? Entonces, por ende, tenemos que primero analizar el contexto real del estudiante. El estudiante conozca su realidad, tenga información regional, tenga información nacional y tenga información global. Ahora nos indica generar intereses y disposiciones como condición para el aprendizaje. También vamos a leerlo de manera literal, estimados colegas, disculpen, de manera literal. ¿Qué nos dice? Y que podemos nosotros leerlo, el currículo nacional, y vamos a encontrar tal como nos indica aquí. Dice, es más fácil que los estudiantes se involucren en las situaciones significativas, al tener claro qué se pretende de ellas y al sentir que con ello se cubre una necesidad y un propósito de su interés. Amplia información, preparar algo, entre otros. Así se favorece la autonomía de los estudiantes y su motivación para el aprendizaje. Se responsabilizarán mejor de ella si conocen los criterios a través de los cuales se evaluarán sus respuestas y más aún si les es posible mejorarlas en el proceso. Hay que tener en cuenta que una situación se considere significativa no cuando el profesor lo considere importante en sí misma, sino cuando los estudiantes perciban que tiene sentido para ellos. Solo en ese caso puede brotar el interés. Entonces, en esta literalmente nos indica, no, lo que nosotros tenemos que plantear, la situación significativa, es que le interese al estudiante. Tiene que ser importante para el estudiante, no para el profesor. Y muchas veces lo planteamos al revés, ¿no? Lo consideramos importante para el profesor que para los estudiantes. Entonces los estudiantes no vuelven a entender, ¿no? No entienden. Entonces nuestra clase va a ser aburrido.
Entonces, estimados colegas, para generar interés y expectativa en los estudiantes, tenemos que, tenemos que conocer o partir este 6 puntos importantes. Nos dice que romper el hielo. Para romper el hielo, el maestro ingresa a las aulas, saluda y tiene que buscar esa comunicación horizontal con el estudiante. Buscar esa confianza donde el estudiante tenga la facilidad de preguntar, tenga la facilidad, la confianza con el maestro. Por eso dice romper el hielo. Entonces, ¿qué hace el maestro? Puede contar un chiste o puede decir a uno de los estudiantes que cuente un chiste, puede promover unos juegos pequeños, puede contar anécdotas, etcétera. Pero todo ello debe estar considerado dentro de nuestra sesión de clase. Durante el desarrollo de la sesión debemos promover juegos recreativos, ¿no? Muchas veces durante toda la clase el estudiante está sentado. Le tocó 2 horas, durante las 2 horas. Entonces, estimados colegas, acá nos indica promover el aspecto lúdico en la sesión. El aspecto lúdico es que el estudiante puede moverse, puede manipular, puede correr, puede cambiar de asiento de manera ah, lúdica o a través de los juegos. Entonces, e incluso este ya está normado que cada maestro debe promover pausas activas en las aulas. Entonces, esto lo debemos hacer dentro de la sesión y debe estar considerado ¿no? En una de las partes literales de la sesión para que el maestro aplique. Cada sesión de clase o a través de la situación significativa debe promoverse preguntas. Y estas preguntas deben incluir preguntas para indagar, que el estudiante indague, que investigue, preguntas que promueva al estudiante a explicar, promueva a identificar causa, efecto, etcétera, o solución de problemas. Entonces, siempre dentro de nuestra sesión de clase, a partir de la situación significativa, debemos promover, ¿no? O debemos incluir con las preguntas, ¿no? Estas preguntas pueden ser indagador, explicativo, o puede que el estudiante puede identificar los personajes o causa, efecto, etcétera, etcétera. También los retos nos dice acá. Los retos son donde los estudiantes pueden encontrar la respuesta, ¿no? Los estudiantes leen la situación significativa, leen la pregunta y se dan cuenta que ellos tienen que encontrar una respuesta. Entonces, el mismo estudiante se plantea retos. ¿Ve? Entonces, esto lo vamos encontrando también en el marco del Currículo Nacional de Educación Básica. Problemas. Siempre nuestra sesión de clase o nuestra situación significativa debe estar incluido con problemas, ¿no? Entonces, dentro de los problemas, nos indica, en cada clase debe incluir problemas de su comunidad, de su entorno, o del colegio, o de la familia, ¿no? Existe, por ejemplo, en los colegios la violencia, el bullying, dentro de la comunidad o dentro de la familia. Existe, por ejemplo, abandono, ¿no? Los padres salen a trabajar muy temprano y los estudiantes toman desayuno y van lo que pueden, ¿no? También dentro del entorno y dentro de la comunidad. Entonces, a partir de esos problemas, el estudiante va identificando los retos de solución. El estudiante debe de entender que lo que aprende tiene que tener la aplicabilidad. Entender que se aplica a muchas situaciones, ¿no? De su vida, lo que han aprendido. Entonces, esto de acá va a generar el interés y la expectativa de los estudiantes. Si nuestra situación significativa, nuestra sesión no tiene todos estos procesos, obviamente, pues no, el estudiante no va a lograr el aprendizaje. Y nosotros vamos a pasar a la educación
educación tradicional, donde el maestro dicta, el maestro habla más, el estudiante habla menos, ¿no? A ver, colegas, ¿alguna consulta en esta parte, las dos primeras partes, ¿no? Situación significativa o y generar interés y expectativa en los estudiantes? Podemos escribir en el chat o pueden también ah, activar el micrófono y participar. A ver, demos un minuto. De repente hay participación de algún colega. No puede ser una clase, una ponencia, solamente el ponente habla y el resto no participamos, ¿no? Creo que todos nosotros tenemos esa experiencia, la forma como estamos trabajando y es real o es mentira lo que estamos hablando, ¿no? Nosotros estamos hablando justamente mediante el análisis del Currículo Nacional de Educación Básica. Entonces vamos a darle un tiempo de un minuto controlando para que cada maestro puede participar o escribir su opinión en el chat. En todo caso, vamos avanzando, estimados colegas. De todas maneras, gracias. También nos indican aprender haciendo. Vamos a también hacer la lectura de manera literal, luego vamos a ir analizando también. Nos indica acá aprender haciendo. El desarrollo de las competencias se coloca en la perspectiva de la denominada enseñanza situada, para lo cual aprender y hacer son procesos indesligables. Es decir, la actividad y el contexto son claves para el aprendizaje. Construir el conocimiento en contextos reales o simuladas implica que los estudiantes pongan en juego sus capacidades reflexivas y críticas, aprendan a partir de su experiencia, identificando el problema, investigando sobre él, formulando algunas hipótesis viables de solución, comprobándola en la acción, entre otras acciones. Entonces, literalmente, así está en el marco, en el Currículo Nacional de Educación Básica. Entonces, el aprender haciendo, estimados colegas, es una metodología de aprendizaje que se basa en la experiencia práctica directa en lugar de la mera memorización o observación, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ¿no? Cuando decimos, ¿no? Vamos a participar, estamos en una observación o escucha, pero cuando nosotros participamos es que nos encontramos en un aprendizaje activo, ¿no? Entonces, los estudiantes pueden aprender a través de la manipulación de objetos, ¿no? Pintando, ¿no? O seleccionando, clasificando, a través de la música, ¿no? Canto, a través de la experimentación, ¿no? El estudiante puede estar, por ejemplo, pegar objetos. A través de todo ello, el estudiante puede aprender. Por eso es que nos indica aprendizaje situada, porque el estudiante se dedica específicamente a un proceso, ¿no? ¿No? El mismo estudiante empieza a, a experimentar y aquí hay que encaminar, por ejemplo, ¿no? El estudiante va registrando todo lo que hace en nivel secundario. En nivel inicial, primaria, vamos preguntando a través de la acción, ¿no? A través de la acción. Entonces, hay diferentes formas de aprender. Por eso es que dice aprender haciendo.
No es que el estudiante puede memorizar, claro, es parte del aprendizaje, la memorización, de repente algunos conocimientos. O es que el estudiante observe, mire lo que el docente expone. No, aquí el estudiante tiene que ponerse en acción. El estudiante tiene que ponerse, manipular y sacar las conclusiones y exponer. A partir de ello, el estudiante va a aprender, no memorizando, no observando lo que hace el maestro. También hablamos partir de los saberes previos. Este de acá, aprender haciendo, se relaciona también con los saberes previos. Vamos a hablar un poquito, literalmente también, partir de los saberes previos, nos dice, consiste en recuperar y activar a través de preguntas o tareas los conocimientos, concepciones, representaciones, vivencias, creencias, emociones y habilidades adquiridos previamente por el estudiante con respecto a lo que se propone aprender, al enfrentar la situación significativa. Estos saberes previos no solo permiten poner al estudiante en contacto con el nuevo conocimiento, sino que además son determinantes y se constituyen en la base del aprendizaje, pues el docente puede hacer una idea sobre cuánto ya sabe o domina de lo que él quiere enseñar. El aprendizaje será más significativo cuantas más relaciones con sentido sea capaz de establecer el estudiante entre sus saberes previos y el nuevo aprendizaje. Entonces, los estudiantes que tenemos, sea inicial, primaria, secundaria, de lo que nosotros planteamos la situación significativa, ya tiene conocimiento, ya tiene información. Por eso nuestra situación significativa tiene que partir de un contexto real del estudiante, donde el estudiante convive, donde el estudiante conoce o escucha, ¿no? Entonces, entonces por ahí podemos nosotros recoger los saberes previos del estudiante. No podemos de repente decir que no, nuestros estudiantes no conocen, no saben. Solamente hay que eh, recuperar estas o activar o recuperar estos saberes a través de las preguntas o digamos, ¿no? Que hagan, ¿no? Que escriban, a ver, o a través de las tareas. Entonces, sobre los saberes previos, ¿no? Se plantea preguntas a partir de su conocimiento. ¿Qué sabes sobre, ¿no? Hablamos de su comunidad. ¿Por qué cree que sucede? ¿Crees que pasaría si hubiera? Entonces ya planteamos estas preguntas u otros, ¿no? Este es como ejemplo, estimados colegas. Entonces, el estudiante, si nuestra situación o significativa ha partido desde los contextos reales del estudiante o de la provincia, del departamento, o, ¿no? A nivel nacional o global, pero que tenga previo conocimiento, vamos a recoger los saberes previos. Entonces, tenemos que identificar cuánto sabe el estudiante de lo que nosotros queremos enseñar. Entonces, a partir de esa información mínima o que tenga ya una buena información, nosotros podemos realizar el acompañamiento, el monitoreo para que siga aprendiendo, mejore su aprendizaje, mejore su conocimiento. Muchas veces los estudiantes tienen una creencia, ¿no? O porque los papás tienen una creencia de una convivencia, de una comunidad, pero lo científico o la ciencia no lo dice así. Entonces, es un saber del estudiante. Ese saber del estudiante podemos nosotros encaminar a un saber científico, pero de un saber previo. Entonces, por eso no podemos decir que los estudiantes es como un pizarra en blanco. No lo son. No, el estudiante trae sus previos saberes, sino que acá lo que nosotros como maestros tenemos que activar estos saberes previos a través de algunas preguntas planteadas de acuerdo a su contexto. Ahora viene construir el nuevo conocimiento.
Aquí nos dice, se requiere que el estudiante maneje, además de las habilidades cognitivas y de interacción necesarias, la información, los principios, las leyes, los conceptos o teorías que le ayudarán a entender y afrontar los retos planteados dentro de un determinado campo de acción, sea la comunicación, la convivencia, el cuidado del ambiente, la tecnología o el mundo virtual, entre otros. Importa que logre un dominio aceptable de estos conocimientos, así como que sepa transferirlos y aplicarlos de manera pertinente en situaciones concretas. La diversidad de conocimientos, la diversidad de conocimientos necesita aprenderse de manera crítica, indagando, produciendo y analizando información, siempre de cara a un desafío en relación al desarrollo de una o más competencias implicadas. Entonces, estimados colegas, aquí ya hablamos construir nuevo conocimiento. En esta parte, si nosotros vamos a los procesos pedagógicos, es donde el estudiante mayor tiempo trabaja, mayor, es, mayor tiempo de la sesión, si tenemos 40 o 90 minutos, es donde el estudiante debe de trabajar como máximo 60 o 70 minutos. El resto es donde nosotros hemos acogido los saberes previos, conflicto cognitivo, ¿no? Presentación de las situaciones significativas, el propósito de la sesión. Ese es el tiempo de 20 minutos que podemos utilizar. El resto es donde el estudiante construye su propio conocimiento. Para que pueda construir su conocimiento, nos indican acá. Nosotros ya hemos trabajado, hemos recogido las habilidades cognitivas, hemos sacado la información sobre los conceptos teóricos del estudiante. ¿Cuánto entiende del problema planteado, de la situación significativa planteada? Pues ya hemos recogido la información. Entonces, estimados colegas, el estudiante puede iniciar a indagar, perdón, el estudiante puede iniciar a indagar, registrar su investigación, luego pueden exponer, ¿ve? Pero ellos mismos manipulan el objeto. El estudiante puede producir información, podemos hablar de trípticos, por ejemplo. Luego los estudiantes pueden hacer, a través de los trípticos, la comunicación de una información. Pueden analizar la información en equipo, ¿no? Uno lee, el resto va escuchando y va registrando, va poniendo apuntes de lo que su compañero explica. Están haciendo el análisis de la información, ¿no? Entonces, hay diferentes formas donde el estudiante puede construir su conocimiento. Entonces, es donde el maestro asiste a los estudiantes, realiza el acompañamiento, está con los estudiantes, está registrando cuánto sabe, cuánto moviliza. Pero lo que estamos haciendo, estimados colegas, es que mayormente el maestro está desarrollando la información y poca participación de los estudiantes. Lo que estamos haciendo es que los estudiantes llenen la ficha. Ya está. No es que el estudiante produce, registra en la ficha, ¿no? En una sesión de clase he observado a una maestra donde, ¿qué hacía, no? Han experimentado, los estudiantes han traído su experimento. A ver, vamos a registrar toda la información que han hecho. Los ingredientes, los procesos, los contenidos. Entonces, donde el estudiante empieza a registrar. Luego, socializa con sus compañeros, ¿no? Socializa con sus compañeros. Entonces, esa es la forma o la manera de que el estudiante puede construir su conocimiento. Entonces, dejemos ya de lado, estimados colegas, que el maestro es el que sabe, no todo, no. Apoyemos a los estudiantes, apoyemos, ayudemos a construir su nuevo conocimiento, del conocimiento que ya tiene, ¿no? De los saberes previos. A partir de ahí,
que el estudiante construya su nuevo conocimiento. Otro también nos indica aprender del error o el error constructivo. Y esto también hemos visto por conveniente que los estudiantes eh, tengan miedo, hemos sembrado ese miedo en los estudiantes que se equivoquen. Entonces el estudiante tiene miedo a la equivocación. Entonces ya no quiere hacer, no son autónomos, ya no son autónomos. Entonces, ¿qué nos dice también dentro del marco del Currículo Nacional de Educación Básica? Nos dice, el error suele ser considerado solo como síntoma de que de que el proceso de aprendizaje no va bien y que el estudiante presente deficiencias. Desde la didáctica, en cambio, el error puede ser empleado más bien de forma constructiva, como una oportunidad de aprendizaje, propiciando la reflexión y revisión de los diversos productos o tareas, tanto del profesor como del estudiante. El error requiere diálogo, análisis, una revisión cuidadosa de los factores y decisiones que llevaron a él. Esta forma de abordarlo debe ser considerado tanto en la metodología como en la interacción continua de profesor-estudiante. Entonces, no podemos decir nosotros, el error es malo. El error es para hacer un análisis tanto a los estudiantes como también al profesor. Entonces, hemos sembrado en, en nuestros estudiantes que no pueden equivocarse. Entonces, cuando hemos sembrado esta actitud, el estudiante solo cuando no sabe, no tiene, no conoce, no puede iniciar a desarrollar. Está esperando a la maestra o al maestro que le indique, ¿no? El maestro que comunique. Si no lo comunica el maestro, no lo hace el estudiante. O es que el maestro desarrolla en la pizarra, luego para que el estudiante lo copie. ¿Por qué? Porque el estudiante cuando se equivocaba, le hemos dicho que está mal. Así no es. Vuelve a hacer. Incluso le hemos dicho, no, tu compañero, así como tu compañero debes hacer. Entonces, eso ha generado vergüenza o miedo en el estudiante a equivocarse. Entonces, donde nosotros debemos considerarlo, nos indica acá, desde una parte didáctica, el error, emplearlo de una forma constructiva, como una oportunidad de aprendizaje. Lo que hacemos, colegas, cuando el estudiante desarrolla un ejercicio y logró y le decimos muy bien, le damos carita feliz. Y cuando el estudiante no lo logra, le decimos está mal y le damos carita triste. Entonces, estas dos estado emocional ha generado el estrés en los estudiantes. Entonces, ¿qué nos dice la parte teórica o ya los aportes pedagógicos nos indican que no debe ser directo? Si el estudiante logró decirlo, ponerle si es posible en duda, que el estudiante sea seguro de sí mismo. Plantearlo, ¿no? ¿Estás seguro que la respuesta es eso? ¿Por qué crees que la respuesta es así? Dame una explicación, para plantearle las preguntas de esa manera. Al que cometió error o no logró también a la respuesta correspondiente, o respuestas adecuadas, igual, ¿no? Preguntarle, plantearle las preguntas, ¿no? ¿Crees que está bien? ¿Habrá una forma de hacerlo? Entonces, nosotros preguntamos, planteamos las preguntas
el estudiante, el estudiante va a poder identificar sus errores. Ayudar a que el mismo estudiante identifique su error o el mismo estudiante que logró esté seguro de sí mismo, ayudarle a ellos que sí es así o no es así. Que ellos mismos identifiquen. Nosotros damos los caminos a través de las preguntas. Esa sería la mejor forma de que el estudiante aprenda. Entonces ya dejemos de lado, ya poner al estudiante cuando resolvió el ejercicio durante la clase y ponerlo X. Lo ponemos el X. El estudiante emocionalmente se siente mal. O sea, tenemos que tomar en cuenta también eh, los padres de familia, cómo reaccionan. Hay papás, ya muy bien, hijo, es un error, vamos a seguir aprendiendo. Hay padres, no, lo dicen, no, a ver, que no puedes hacer eso, si está fácil, empiezan a reclamar al estudiante. Entonces, todo ello también tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué hacemos los profesores? El estudiante se equivocó, vuelve a hacer, lo haces el mismo ejercicio dos, tres veces. La misma tarea que copia en su cuaderno dos, tres veces. Está bien, una forma de aprender, pero no lo hagamos sentir mal al estudiante. Entonces, eso sería, estimados colegas, aprender del error. De repente hay alguna participación, colegas, vamos a escribir, ¿no? O vamos a pedir la palabra y opinemos, colegas, ¿no? Posiblemente ustedes cada uno de nosotros estamos en este error de que ponemos el X o decimos está mal, al que logró, le decimos muy bien, felicitaciones, o hacemos las comparaciones, cometemos ese error, colegas, me incluyo ahí, ¿no? Pero es momento también hacer análisis y ya no cometer. Para eso son estos diálogos, esta interacción de experiencias, ¿no? La participación de cada uno de ustedes también es para eso, ya para poder evitar, ¿no? Para poder corregirnos nosotros como maestros y enseñar de una manera adecuada a nuestros estudiantes. Entonces, de repente hay alguna participación, colegas, quisiera también escucharles a ustedes. Por ejemplo, aquí nos indican el error como oportunidad para aprender. Frases, ¿no? Hablábamos de algunas frases, evitar de utilizar algunas frases que hacen sentir mal al estudiante. Considerar el error como una oportunidad para que aprendan. Busquemos errores inteligentes y no inteligentes. Modos de entender el error, ¿no? Entonces, a través del conocimiento de estos errores, nosotros podemos hacer que nuestros estudiantes se sientan bien y aprendan mejor. Siempre ya nuestros estudiantes nos van a preguntar, van a tener esa confianza de preguntarnos, van a tener esa confianza de hacer sus tareas, porque cuando se equivocan, no van a recibir la recriminación, más al contrario, van a recibir que el maestro oriente, guíe a un aprendizaje adecuado. Es por eso, es por eso que los estudiantes se van a sentirse seguros y autónomos, ¿no? Entonces, a través del desarrollo de la sesión, vamos formando a los estudiantes autónomos. Hay una de las competencias que nos indican el desarrollo del aprendizaje de manera autónoma. Entonces, eso es lo que nosotros debemos construir en los estudiantes para que los estudiantes sean autónomos. Y eso es lo que nos falta, ¿no? Lo que nos falta, no tenemos estudiantes autónomos. Si hay
lo tenemos en poca cantidad. La gran mayoría no son autónomos. Y la competencia, gestión de los aprendizajes de manera autónoma, venimos desarrollando desde 2016. Desde el 2016 venimos desarrollando, pero no hemos logrado, ¿no? El estudiante siempre espera del maestro o el maestro que desarrolle sus ejercicios para que el estudiante pueda copiarse. Si no, no lo hace. Si lo hace, se copió de su compañero o buscó la inteligencia artificial. Muy bien, también la inteligencia artificial es excelente. También hay que ayudarle a que cómo funciona, cómo puede utilizar el estudiante. Generar el conflicto cognitivo también es uno de los procesos pedagógicos, ¿no? Nos indica acá, requiere plantear un reto cognitivo que lo resulte significativo al estudiante, cuya solución permite poner en juego sus diversas capacidades. Puede tratarse de una idea, una información o de un comportamiento que contradice y discute sus creencias. Se produce entonces una desarmonía en el sistema de ideas, creencias y emociones de la persona. En la medida que involucra su interés, el desequilibrio generado puede motivar la búsqueda de una respuesta, lo que abre paso a un nuevo aprendizaje. Entonces, colegas, uno de los procesos pedagógicos es generar el conflicto cognitivo, hacer que el estudiante, hacer que el estudiante eh, tenga un movimiento mental de una información que tiene, que sabe con nueva información. Entonces, de esa manera nosotros generamos el conflicto cognitivo a través de las preguntas. ¿Eh? Por ejemplo, en esta parte dice poner en juego sus diversas capacidades. Entonces, el estudiante va a empezar a movilizar sus capacidades, sus habilidades, sus conocimientos y llegar a una conclusión nueva de, de algo que ya tenía información. Entonces, es por eso es importante generar el conflicto cognitivo en los estudiantes. En aquí nos explica, por ejemplo, se debe presentar situación o información que contradiga la idea de la persona. Se crea un desequilibrio mental que lo motive a buscar una nueva explicación o solución. El mismo estudiante empieza, o sea, tiene esa autonomía o se motive de buscar una nueva explicación o solución, algo que ya lo tenía en la información. Se puede lograr utilizando estrategias. Por ejemplo, podemos realizar preguntas desafiantes, problemas difíciles de resolver, exponiendo información que choque con sus creencias, ¿no? Algo ya tiene una creencia, entonces una información diferente va a chocar con su conocimiento, conocimiento real, ¿no? Si nosotros hemos planteado a los estudiantes problemas fáciles, ya sabe cómo resolver y hace una complejidad, eso le va a generar el conflicto cognitivo, ¿no? O preguntas desafiantes. Entonces, son maneras o son estrategias para poder nosotros promover el conflicto cognitivo, generar el conflicto cognitivo y darle el camino para el siguiente, o sea, para el nuevo aprendizaje, ¿no? Hacer el camino para el nuevo aprendizaje. Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro es tarea del docente, ¿no? La mediación del docente durante el proceso de aprendizaje supone acompañar al estudiante hacia un nivel inmediatamente superior de posibilidades, zona de desarrollo
próximo con respecto a su nivel actual, zona real de aprendizaje. Por lo menos hasta que el estudiante pueda desempeñarse bien de manera independiente. De este modo, es necesario una conducción cuidadosa del proceso de aprendizaje en donde la atenta observación del docente permita al estudiante realizar tareas con distintos niveles de dificultad. Entonces, colegas, durante el desarrollo de aprendizaje y la construcción de su aprendizaje del estudiante, el maestro tiene que realizar la mediación, el acompañamiento, el recojo de información, ¿no? Identificación del error del estudiante o logro del estudiante, para acompañarle y orientarle para que el estudiante pase a un nivel superior de habilidad de aprendizaje, ¿no? Zona de desarrollo próximo, de un aprendizaje real, ¿no? Un aprendizaje que el estudiante ya tiene, el maestro ayuda, ¿no? A través de algunas orientaciones que el estudiante logre a un desarrollo próximo. Entonces, estimados colegas, esta tarea lo hacemos durante los 60, hablábamos de 90 minutos, durante los 60 minutos el maestro acompaña. Durante ese trabajo, ese proceso de manipulación que hace el estudiante, el maestro trabaja, ¿no? Realiza las acciones. Entonces, aquí nos indica proceso de acompañamiento. El maestro hace el acompañamiento para que el estudiante eh, logre entender lo que está aprendiendo. Interacción del docente para guiar a los estudiantes. Busca maneras, estrategias, metodologías a través de la interacción con los estudiantes para que el estudiante pueda entender. Desarrollar la autonomía del estudiante. Entonces, el maestro no va a decir directamente la respuesta, ¿no? Sino que el maestro va a encaminar. A través de ese encaminamiento, vamos desarrollando la autonomía del estudiante. Fomentar la reflexión para que el estudiante identifique sus habilidades. Haces preguntas reflexivas, el estudiante va a darse cuenta qué habilidades tiene y puede el estudiante desarrollar. Fomentar el análisis del problema y la toma de decisión, ¿no? El mismo estudiante analice el problema, ayudarle a que analice el problema y tome sus decisiones. Entonces, esta tarea tenemos que cumplir durante el proceso de acompañamiento hacia el estudiante. Si nosotros no hacemos esta tarea, no cumplimos, no vamos a lograr, estimados colegas, que el estudiante aprenda. Entonces, aquí nuestra tarea es más ardua en orientar, en identificar qué capacidad está movilizando el estudiante, ¿no? ¿Qué es lo que no puede hacer? Entonces, eso es lo que no puede hacer, a qué capacidad corresponde para poder nosotros describir, hacer las conclusiones descriptivas. Promover el trabajo cooperativo. Esto significa ayudar a los estudiantes a pasar del trabajo grupal espontáneo a un trabajo en equipo. Una cosa es el trabajo grupal y otra cosa es el trabajo en equipo, ¿no? Caracterizado por su cooperación, la complementariedad y la autorregulación. Se trata de un aprendizaje vital hoy en día para el desarrollo de las competencias. En algunos lugares, colegas, en algunos lugares, ¿qué está pasando, no? Los padres de familia están pidiendo que no se realice trabajo en equipo. O sea, ¿por qué? Porque los maestros a veces dejamos tarea para la casa, lo cual ya no se permite. Entonces, ¿dónde tenemos que trabajar en equipo? Es en las aulas de clase. Organizamos equipos variados, con diferentes habilidades.
Organizamos equipos que el estudiante que sepa, de repente que tenga un integrante de ese grupo que tenga habilidad de explicar, exponer, habilidad de escribir, habilidad de dibujar, ¿ve? Habilidad de diseñar. Buscamos esas habilidades para que se interactúe fácilmente entre compañeros. En esta parte nos dice, desde este enfoque se busca que los estudiantes hagan frente a una situación retadora en la que complementen sus diversos conocimientos, habilidades, destrezas. Entonces, cada uno de los estudiantes tienen diversos conocimientos, tienen diferentes habilidades, tienen diferentes destrezas. También nos indica acá, así el trabajo cooperativo y colaborativo les permite realizar ciertas tareas a través de la interacción social, aprendiendo unos de otros independientemente de las que les corresponde realizar de manera individual. Entonces, ya no hay ese trabajo de manera individual en las aulas, ¿no? En las aulas tenemos que promover el trabajo en equipo, pero sí, ¿no? Tenemos que formar equipos que tengan diferentes habilidades los estudiantes, ¿no? Uno que sepa leer, otro que sepa analizar, otro que sepa resumir, otro que sepa dibujar o diseñar, etcétera, etcétera. Entonces ya todo ello tenemos que tomar en cuenta para promover el trabajo cooperativo. Promover el pensamiento complejo también nos indica, la educación necesita promover el desarrollo de un pensamiento complejo para que los estudiantes vean el mundo de una manera integrada y no fragmentada, como sistema interrelacionado y no como partes aisladas, sin conexión. Entonces, todo lo que aprende el estudiante debe estar articulado, debe estar relacionado. Si nosotros partimos de un contexto real de su comunidad, no, la contaminación, o hablamos de contaminación, entonces este término de contaminación podemos también hablar a nivel regional, a nivel nacional y a nivel mundial. Pero el estudiante ya tiene información o conocimiento previo que es contaminación, ¿no? Que conoce esta información porque en su comunidad hay basuras tiradas en las quebradas o en las calles. A eso le llamamos contaminación. Entonces, a través de ello, el estudiante ya va relacionando ya a nivel nacional o internacional. Nos dice también, desde el enfoque por competencia, se busca que los estudiantes aprendan a analizar la situación que los desafíe, relacionando sus distintas características a fin de poder explicarla. Entonces, el estudiante ya va a poder promover el pensamiento complejo, o sea, de lo pequeño que ha aprendido, va a empezar a hacer crecer su pensamiento. Entonces, por eso en una de las partes y uno de los procesos nos decía que el estudiante debe de aprender, no importa lo mínimo, pero debe de aprender. Recién para pasar a la siguiente o al siguiente información. A veces no logramos y el estudiante no aprende y seguimos pasando, seguimos pasando. Con lo que han aprendido, de repente tenemos 10 estudiantes, han aprendido 3 y 7 no han aprendido como dice que el término, a medias, pero seguimos pasando con esos estudiantes. Entonces, colegas, eso tenemos que tener cuidado y hacer que, no importa lo mínimo, que aprenda, luego vamos a promover el pensamiento complejo. Ese pequeño que sabe va a conocer poco más amplio. El ser humano al que la escuela forma es un ser físico, biológico, psíquico, cultural, histórico y social a la vez. Por lo tanto, la educación debe ir más allá de la enseñanza de las disciplinas y construir a que tome conocimiento y conciencia de su identidad complejo y de su identidad común con los demás seres humanos. Reconocer también, además, la complejidad de la realidad requiere ir más allá de la enseñanza de las disciplinas, pues actualmente las distintas disciplinas colaboran entre sí y complementan sus enfoques para poder comprender más cabalmente los problemas y desafíos de la realidad en sus múltiples dimensiones. Entonces también podemos hablar que todas las áreas que nosotros enseñamos también se relacionan en sus contenidos, ¿no? Matemática desde un
una mirada matemático, comunicación, sociales, ciencia y tecnología. Entonces, todo ello debe ser, debe promover un aprendizaje ya articulado, ¿no? Articulado. Entonces, cada uno de ellos deben estar interrelacionados y eso es que el estudiante debe de entender. Entonces, para promover el pensamiento crítico, nos dice fomentar la conexión con diferentes disciplinas, salir de la zona de confort cognitiva, promover las críticas a la situación de desarrolladas, promover que los problemas se interrelacionen con diferentes situaciones y contextos. Entonces, este de acá tenemos que promover en los estudiantes para que tenga ese pensamiento crítico, ser críticos en los estudiantes. Entonces, cada uno de los procesos se sustentan en cada uno de los teóricos, ¿no? Estos procesos pedagógicos, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de promover el trabajo cooperativo, estamos hablando aprender haciendo de John Dewey. Cuando hablamos generar el conflicto cognitivo de Jean Piaget, por eso hablamos socioconstructivista, ¿no? Partir de situación significativa de Jean Piaget y David Auswell. También hablamos partir de saberes previos, Auswell. También construir nuevo conocimiento, Jean Piaget, generar interés y disposiciones como condición para el aprendizaje, Brunner, promover el pensamiento complejo, Edgar Morin. Entonces, ellos son los socioconstructivistas. Ellos son los que nos aportan para poder nosotros aplicar los procesos pedagógicos, ¿no? O sea, nuestros procesos pedagógicos están sustentados en marcos teóricos, según los aportes teóricos que han sustentado el desarrollo de las competencias. Muy bien, colegas. Entonces, como hemos encontrado en en el currículo nacional, tenemos que partir de problematización, propósito y organización, motivación, saberes previos, gestión del acompañamiento, evaluación. Muy bien, colegas, queremos también interactuar con cada uno de ustedes para poder hablar un poco de sesión de clase, ¿no? Queremos la participación de ustedes, estimados colegas, ¿no? Dice la pregunta, ¿qué debe contener una sesión de clases? ¿Por qué es necesario presentar sesiones en cada clase? ¿Qué pasaría si no presento la sesión de clase? A ver, estimados colegas, alguien puede activar el micrófono o también tenemos el chat donde podemos nosotros registrar nuestras dudas, nuestras respuestas a las preguntas. Vamos a interactuar, coleguitas. Creo que es la mejor manera de participar o interactuar. Vamos a darle un espacio de 2 minutos para cada uno, para que los colegas puedan escribir o se anime a activar el micrófono y participar. Esto ya conocemos, colegas, y esto ya sabemos, ¿no? Entonces ya podemos escribirlo en el chat, dice, ¿qué debe contener una sesión de clase? A ver, ¿qué cosa debe contener una sesión de clase? Muy bien, gracias, profesor Iván
Galarza dice, es importante organizar y preparar una sesión de clases. Hay cosas que no se pueden improvisar. Excelente, maestro. Gracias por su participación. A ver, ¿alguien más? Participemos, colegas, participemos. Es importante nuestra participación. El maestro se ha dirigido a la pregunta 2, ¿no? ¿Por qué es necesario presentar sesiones en cada clase, ¿no? Entonces ahí nos está dando una respuesta. Es importante organizar y preparar una sesión de clases. Hay cosas que no se pueden improvisar. Excelente, ¿no? No podemos improvisar. Entonces nuestra sesión de clase debe estar organizado, debe estar ya, sistematizado. Debemos encontrar informaciones, eh, lo que nosotros debemos aplicar con los estudiantes, ya debe estar registrado. No de repente coger, como dice, la improvisación y coger unos temas distintos, ¿no? A ver, ¿quién más, colegas? ¿Quién más? Dice, ¿qué debe contener una sesión de clase? A ver, ¿qué debe contener? Muy bien, ahí un colega también participa. Seguimos. Felicitaciones, profesor Iván Galarza, perdón. Una sesión de clase debe contener los propósitos didácticos. Muy bien, los procesos didácticos, perdón. Los procesos didácticos, los procesos pedagógicos, por ejemplo, ¿no? Podemos hablar ya con claridad en esta parte, ¿no? Eh, Podemos hablar ya con claridad, por ejemplo, ¿no? Una sesión debe contener datos informativos, los propósitos, la secuencia didáctica, ¿no? Las secuencias didácticas o los procesos pedagógicos, ¿no? Los materiales a considerar. Pues eso debe contener una sesión de clase. Nos dice la siguiente pregunta, dice, ¿qué pasaría si no presento la sesión? ¿Qué pasaría? La maestra Evelyn Santos Quinde, buenas noches maestra, nos dice, ¿qué debe contener una sesión de clase? Debe tener propósitos, evidencias, criterios, recursos y una secuencia, inicio, desarrollo, cierre, evaluación, materiales. Muy bien, felicitaciones, maestra Evelyn, ¿no? Entonces, estamos hablando, la pregunta viene específicamente a nuestra sesión, lo que nosotros trabajamos a diario, ¿no? Entonces, a diario nosotros debemos ah, sistematizar las informaciones, el desarrollo de una sesión de clase. Felicitaciones, maestra Evelyn, su participación. Gracias. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué pasaría si no presento la sesión? ¿Qué pasaría, no? Otro podemos relacionar. ¿Qué pasaría si el estudiante no presenta la tarea? ¿No? A ver, alguien más se anima. ¿Qué pasaría si no presento la sesión? Normativamente, de acuerdo a la norma que dice, ¿no? ¿Qué pasa si no presento la sesión? Esta norma se rompe durante los años o semanas lectivas, ¿no? ¿Por qué? Por no generar de repente el desbalance del clima institucional o no generar el malestar entre colegas, ¿no? Porque la norma dice, ¿no? Si tú no presentas una sesión de clase,
no estarías permitido a ingresar a las aulas, no, no estaríamos permitidos ingresar a las aulas. El director diría, no, ¿sabes qué? No tienes sesión de clase, el señor, no puedes ingresar a la clase porque no tienes que enseñar. Yo voy a estar trabajando con mis estudiantes. Si usted termina de plantear su sesión, elaborar su sesión, te presenta, recién ingresarías. Eso sería lo más correcto, ¿no? Entonces, muchas veces no ocurre eso, ¿no? Por no tener malestares con los profesores, no hacemos los directores, pero debe ser así, ¿no? Dejamos pasar. Y en algunos de repente sí pasan, en algunos directores pasan, ¿no? Felicitamos a los directores que realizan, ¿no? Porque en sí, el maestro es tu herramienta, ¿no? Tu herramienta diaria. Si no tienes con qué, ¿qué vas a enseñar? Como dijo el maestro, Iván, vamos a improvisar, ¿no? Vamos a improvisar. Entonces, colegas, vamos a continuar, ¿sí? Nuestro contenido, una sesión de clase, ¿no? Título, datos informativos, propósitos. Dentro de los propósitos encontramos competencias, capacidades, desempeños, criterios de evaluación, producto. Hablamos también del estándar, ¿no? Aunque este estándar no es tanto que como consideremos, pero tenemos que tener la información, qué son estándares, ¿no? Porque el estándar es lo que debe lograr el estudiante. Los enfoques transversales también tienen que estar dentro de nuestra sesión de clase. Los momentos de aprendizaje, ¿no? O sea, aquí cuando hablamos de los momentos, hablamos los procesos pedagógicos, la evaluación del aprendizaje, los recursos o materiales. Entonces, esto es ello que debemos tener en cuenta en una sesión de clase. En una sesión de aprendizaje se debe desarrollar dos tipos de estrategias de acuerdo a los actores educativos para lograr el proceso pedagógico, ¿no? Uno de ellos es estrategias de aprendizaje, procesos cognitivos, y el otro es estrategias de enseñanza, procesos pedagógicos. Entonces, colegas, el proceso cognitivo lo desarrolla el estudiante. El estudiante manipula, ah, escribe, resalta, lee, hace el resumen, es el trabajo del estudiante. El proceso pedagógico, estrategia de enseñanza es el trabajo del maestro, ¿no? Cómo hacemos la motivación, presentación de la situación significativa, recojo de saberes previos, ¿no? Generar interés en los estudiantes, según las rúbricas. Todo ese proceso es la acción del docente, ¿no? Entonces, en la primera parte empieza a actuar el maestro, motiva, genera el interés, recoge saberes previos, presenta el propósito de la sesión, hace el docente, proceso pedagógico. El estudiante empieza a desarrollar la sesión, la clase, ¿no? Según un reto planteado, según la situación significativa, empieza a trabajar el estudiante, proceso cognitivo, ¿no? A eso le llamamos proceso cognitivo. Entonces, cuando nosotros decimos, no, la pedagogía es una ciencia social, entonces el maestro, o sea, ¿quién puede hacer todo ese trabajo? Es el maestro, no puede ser otro profesional. La pedagogía lo conoce el maestro, el docente conoce. Si nosotros hablamos, había una oportunidad, decía, ¿no? Vamos a reemplazar con médicos, con ingenieros. Cuando los profesores salen a la huelga, dejan sus aulas, vamos a reemplazar. Pueden enseñar, sí, pero no conocen el proceso pedagógico, las metodologías. Entonces, ¿quién conoce lo que es la pedagogía? Es el maestro, ¿no? El que conoce es el docente. Entonces aquí presentamos los procesos pedagógicos, ¿no? Primero iniciamos con motivación, interés, incentivo. Y estos son resumidos de los procesos pedagógicos que se encuentran en el Currículo Nacional de Educación Básica, ¿no? Motivación, interés, incentivo, ¿no? Generar el interés de los estudiantes. Ahí nos habla, ¿no? Motivar es estimular a alguien o despertar su interés.
Interés, inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona, una narración, en sentido que mueve o excita o desear o hacer algo. Entonces, esto tenemos que generar en los estudiantes. Problematización. Es donde nosotros presentamos la situación significativa, ¿no? Problematización nos dice, se refiere al proceso de facilitar la creación de conflictos cognitivos en los estudiantes de manera que los mueva a analizar, reflexionar, investigar, crear, actuar y evaluar para construir nuevos aprendizajes. Pero ¿de dónde parte? Parte de una situación significativa la problematización. Si nuestra situación significativa no está preciso, claro, no vamos a poder generar la creación de conflictos cognitivos, no vamos a promover que los estudiantes analicen o reflexionen o investiguen o pueden crear o actuar. Saberes previos. Los saberes previos nos dicen, son las evidencias, los conocimientos, habilidades, creencias o concepciones y emociones de los estudiantes que se han ido cimentando en su manera de ver, valorar y actuar en el mundo hasta el momento de su vida, ¿no? De ahí vamos construyendo un nuevo aprendizaje, ¿no? A partir de nuevos problemas, de nuevas situaciones. Propósito y organización. El propósito es el ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. Objetivo que se pretende conseguir. Organizar es poner algo en orden. Entonces, igual, nosotros presentamos el propósito, a través del propósito nosotros comunicamos a los estudiantes qué es lo que van a lograr o qué es lo que vamos a hacer en esta sesión, ¿no? Entonces, el propósito me indica qué es lo que voy a hacer. Entonces, el maestro, a través de las presentaciones de competencias, capacidades, me va indicando cuáles son los criterios de evaluación para lograr este propósito. ¿Cuáles son los indicadores que me van a encaminar, que me van a evaluar para lograr ese propósito? Si no logro llegar a ese propósito, quiere decir que algunos criterios planteados por los profesores no estoy cumpliendo. Gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias. En esta parte dice, gestión y acompañamiento implica generar secuencias didácticas y estrategias adecuadas. Ahí se aplica los procesos didácticos de cada área. En esta parte nosotros desarrollamos, o en esta parte es donde el estudiante desarrolla. A ver, me estoy notando, parece que no tiene volumen, colegas. ¿Se escucha? Estoy notando como que no se escucha lo que hablo. ¿Me confirman, por favor? ¿Se escucha? ¿Sí o no? Sí se escucha, colega. Gracias, gracias, maestra, gracias. Entonces, en esta gestión y acompañamiento es donde el estudiante empieza a trabajar. Manipula, ah, registra, resume, ¿no? Resalta. En evaluación, es un proceso permanente y sistemático a través del cual se recopila y analiza la información para conocer y valorar los procesos de aprendizaje y los niveles de avance. En el desarrollo de las competencias, según la resolución viceministerial, la 094-2020. Entonces, y esto actualmente seguimos desarrollando, esto actualmente seguimos trabajando con esto. La 094 sigue vigente, ¿no? Entonces, recojo de información para valorar el aprendizaje del estudiante durante la clase. No es que en todas las clases vamos a poner las notas, ¿no? La evaluación en todas las clases no es para poder nosotros poner A, D, ¿no? O C, o B, no es. En cada clase, estimados colegas, el recojo de información, la evaluación, es para poder nosotros identificar, es para poder nosotros identificar sus errores,
A través de esos errores vamos a realizar la retroalimentación, ¿no? Hacer la retroalimentación y darle el nuevo aprendizaje. Y a veces equivocadamente estamos haciendo que en cada sesión estamos poniendo la nota. De manera estratégica utilizamos sí, no, utilizamos sí, pero no son que digamos notas o registrar esas notas, sino es para poder nosotros saber qué es lo que el estudiante hace o qué es lo que el estudiante no puede hacer. Y cómo vamos a ayudar a que supere esas dificultades. Plantear nuevas estrategias de mejora en los estudiantes. Por eso dice en una de las partes, dice evaluación del aprendizaje con finalidad formativa. Esta de acá es la que nosotros aplicamos de manera permanente en las sesiones de clase. La evaluación del aprendizaje con finalidad certificadora ya al finalizar el bimestre, ¿no? Al finalizar el bimestre. Porque ya finalizando el bimestre nos damos cuenta que si el estudiante logró con el propósito planteado en la unidad, no, nos damos cuenta, no al inicio, tampoco intermedio, porque están en proceso de aprendizaje. Al inicio, en el intermedio, nosotros estamos realizando la evaluación del aprendizaje con finalidad formativa. Y al finalizando el bimestre, nosotros hacemos la evaluación con finalidad certificadora, porque eso necesitamos para poder nosotros registrar en el CIAGI, ¿no? Para poder esas notas registrar en el CIAGI, porque ahí ya hemos identificado cuánto el estudiante aprendió. Aquí también, de manera resumida, hemos considerado para poderles presentar a ustedes, colegas, en los procesos pedagógicos, ¿no? ¿No? Los procesos pedagógicos en una sesión de clase, ¿no? La secuencia didáctica, inicio, desarrollo y cierre. Procesos pedagógicos, problematización, propósito, motivación e interés, saberes previos, gestión y acompañamiento en el desarrollo de las competencias, evaluación. Ahora, en problematización, dice acá, ¿qué debe hacer el profesor o el estudiante? Acciones sugeridas, estrategias técnicas, evaluación. Por ejemplo, plantea situaciones significativas el profesor. Plantearlos desde la situación significativa redactado en cada una de las unidades didácticas. El propósito, ¿quién señala? El profesor. Señala a los estudiantes el por qué y para qué de la clase, ¿no? Ahí indicamos los criterios de evaluación, ¿no? Las competencias, las capacidades a desarrollar. Precisar al inicio de una sesión compartiéndolo de manera sencilla y directa a los estudiantes. Motivación e interés estudiante. Interesarse en el tema, motivación intrínseca. Entonces ahí el estudiante empieza ¿a qué? La discusión guiada, casos, noticias, chistes, qué sé, pero dinámicas de grupos, etcétera, que el estudiante puede realizar. Saberes previos. Nosotros hacemos preguntas, ¿quién expone? Es el estudiante. Exponer, especular, comentar de manera espontánea, ofrecer una respuesta adelantada. Actividad focal, lluvia de ideas, discusión guiada, organizador previo, objeto, lluvia de ideas u uso de tarjetas. Son estrategias, ¿no? Sugeridas. También hablamos de gestión y acompañamiento en el desarrollo de las competencias. Tarea del estudiante, donde el estudiante manipula objetos, describir rasgos, formular hipótesis, concluir información, aplicarlo lo aprendido, ¿no? Estrategias sugeridas o acciones sugeridas, ¿no? Analogías, pistas, preguntas intercaladas, ilustraciones, exposición, discusión, mapas conceptuales, transferencia guiada, práctica dirigida, transferencia autónoma o casuística, ¿no? Es lo que el estudiante puede realizarlo, entonces nosotros realizamos el acompañamiento. Evaluación, demostrar si ha logrado
aprender a resolver tareas, regular, controlar o evaluar su aprendizaje, solución de problemas prácticas de la vida, autoevaluación, coevaluación. Entonces, estos son los procesos pedagógicos de manera sugerida, estimados colegas, y ustedes lo pueden utilizarlo. Vamos a compartir también en el grupo o también adecuarlo de acuerdo a su contexto, ¿no? De acuerdo al contexto que están trabajando, ¿no? Pero sí, en cada sesión los procesos pedagógicos debe estar, ¿no? Debe estar planteado. Algunos decían, ¿no? En una hojita yo presento, pero no están precisos los procesos pedagógicos. Está inicio, desarrollo, cierre, pero los procesos pedagógicos no están específicos. Aquí de manera ejemplo sugerida le planteamos. También, colegas, queremos compartir con ustedes más o menos la rúbrica de rúbricas de evaluación de desempeño docente, cómo está relacionado, ¿no? De manera de ejemplo, ¿no? Aquí hablamos, por ejemplo, presentación de situaciones significativas, ¿no? Donde dice, involucra, rúbrica uno, rúbrica 2 razona. Entonces nosotros involucramos la participación del estudiante y a través de las preguntas hacemos que el estudiante pueda razonar, ¿no? En esta parte también, donde dice, se hace conocer algunas indicaciones que realiza la actividad, logra el propósito, se plantea normas y valores, estaríamos hablando específicamente de rúbrica 5, ¿no? Las normas o acuerdos de convivencia, ¿no? También la rúbrica 5 nos pide eso, ¿no? Cómo nosotros promover el comportamiento, regular el comportamiento de los estudiantes a través de las normas o acuerdos u otra estrategia. Mediación también acá, mediante la observación de las imágenes, videos, los estudiantes generan el interés de aprender. Anexo 1. Entonces aquí, rúbrica 1, involucra, ¿no? El estudiante observa las imágenes, el video y se genera el interés del aprendizaje. Entonces, buscamos estrategias o mecanismos para involucrar al estudiante. Entonces, estaríamos hablando, rúbrica 1, ¿no? Donde indica el involucramiento de los estudiantes. También nos habla acá, expone, especula, comenta de manera espontánea, ofrecer una respuesta adelantada, etcétera. Frente a la imagen observado, ¿qué es importante? ¿Por qué es importante la producción de forrajes? Involucra, ¿no? Hacemos el involucramiento de los estudiantes. A través de las preguntas, hacemos la mayor participación de los estudiantes. Rúbrica 1. Conflicto cognitivo, dice, ¿cómo debemos mejorar la producción de forrajes? Entonces, ya, el estudiante habla y ya conoce, por ejemplo, producción de forrajes, pero si nosotros hacemos cómo podemos mejorar, entonces el estudiante va a pensar más allá de lo que ya tiene información. ¿Qué alternativa sería mejor? Sería mejor el tiempo de producción, ¿no? Entonces, rúbrica 2 razona, ¿no? También promovemos el razonamiento. En el proceso, gestión, acompañamiento. Aquí también hablamos, ¿no? Ahí, aquí estamos hablando cuatro, cinco rúbricas, ¿no? Nos habla aquí. Se hace recordar acuerdos y actividades a realizar según el propósito de la clase. Entonces, siempre cuando nosotros indicamos, presentamos y a ver, chicos, desarrollen o resuman o elaboren su mapa conceptual, o mapa semántico, un mapa mental, elaboren. Pero dentro de ello, nosotros al decir ello, también recordarle que hay acuerdos, hay normas que cumplir. Entonces, rúbrica 5 acuerdos, ¿no? El docente hace recordar la situación del aprendizaje sobre los cultivos y escasez de forrajes, hace recordar la situación, entonces estamos hablando de razonamiento, ¿no? Rúbrica 2. También hablamos aquí el docente explica mediante el PPT sobre la importancia de forrajes verdes hidropónicos, procesos, ventajas
en la producción agropecuaria y la alimentación de cuys. Aquí hablamos, involucra, ¿no? Hacemos el involucramiento de la participación de los estudiantes. Y también, o sea, recursos y materiales. Entonces, cuando nosotros hablamos de PPT, las fichas, ya estaríamos hablando, rúbrica 3 uso de recursos y materiales didácticos, ¿no? También los estudiantes organizados en equipo diseñan la infografía y organizar visual, mapas, esquemas sobre el proceso de producción de forraje verde hidropónico. Entonces, igual, ¿no? Nos habla de infografías, estaríamos hablando recursos y materiales educativos. El docente hace el monitoreo de manera constante y realiza la retroalimentación según la necesidad de los aprendizajes. Estaríamos hablando, rúbrica 2, evalúa el aprendizaje del estudiante. Seguimos también aquí, hay pregunta de reflexión que promueve el interés del estudiante, razonamiento crítico y evalúa también, ¿no? Entonces, colegas, estas son las rúbricas de desempeño docente y aquí vamos a hablar las rúbricas específicamente. De repente hay alguna participación en estos, en una pequeña sección, obviamente falta algunas mejoras, ¿no? Y específicamente del área de educación para el trabajo que habla, pero con la participación de ustedes podemos también recoger las sugerencias y mejorar, ¿no? Entonces, si habría alguna consulta, colegas, aquí, de repente algunas rúbricas están mal ubicadas, puede haber también participación de ustedes o alguna observación. A ver, colegas, le damos también un minuto para que puedan escribir sus dudas, sus preguntas o sugerencias. Bien, continuamos, colegas. A ver, hay una participación. Nos dice, aplicamos todo, pero si el estudiante no desea realizar nada, hay otra dificultad, ¿no? Aquí podemos darnos dos respuestas, ¿no? Puede ser el problema del estudiante, de repente los padres de familia, la alimentación, ¿no? Y eso pasa en todas las instituciones educativas. Y otro, podemos hacernos también una pregunta. Aquí la participación de la maestra Heraldina Segundo Enríquez Rojas. Geraldí, disculpe, maestro. El segundo, Enrique Rojas, nos dice, aplicamos todo, pero si el estudiante no desea realizar nada, ¿no? Y esta realidad nos hemos encontrado cada uno de nosotros los maestros, ¿no? A veces no hace el estudiante, no quiere trabajar, no quiere realizar. Entonces, esto podemos darle dos respuestas, ¿no? Uno, que puede ser el problema del estudiante, por ejemplo, ¿no? Alimentación o problema familiar del estudiante, que los papás tienen pues, situaciones, N cosas, ¿no? Y otro, tenemos que dar una mirada a nuestra situación significativa planteada. Si es acorde al, al nivel de aprendizaje del estudiante. Entonces, si nosotros analizamos, podemos sacar la conclusión dónde está el error, ¿no? Puede ser el estudiante, porque el estudiante también por sí mismo no es que no quiera hacer, sino que puede tener problemas en la casa. Otro es que mi estrategia no está funcionando de acuerdo para todos los estudiantes. Entonces, tendría que
yo trabajar de manera personalizada con el estudiante, plantear una situación muy simple donde el estudiante puede entender. O es que no hacemos esa actividad y de repente no estamos identificando. Tuve una experiencia, por ejemplo, ¿no? Tuve una experiencia donde los profesores le indicaban a un estudiante que no quiere hacer, no hace, no hace. Entonces, yo dije en una oportunidad al maestro, a ver, profesor, envíame al estudiante, yo voy a trabajarlo, pero envíame con su ficha. Empezamos a trabajar, el estudiante estaba en primer grado, empezamos a trabajar con el estudiante no sabía leer. Y si no sabe leer, estamos hablando de primer grado, si no sabe leer, no va a poder hacer, pues el estudiante, por más que yo quiere que trabaje, no va a poder hacer, no quiere hacer, porque no es de su agrado y le aburre al estudiante. Y sus compañeros ya van avanzando y el estudiante no sabe leer y solamente ¿qué hace? Se ocupa a generar desorden. Entonces puede ser un caso eso, ¿no? Puede ser un caso. Entonces para ello hay que identificar bien a nuestros estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo que no quiere y por qué no quiere hacer? De repente la situación que yo planteo no está acorde al estudiante o es que sea problemas familiares. Otra consulta, colegas, de repente hay alguien, otra pregunta. Muy bien, colegas, entonces pasamos ya casi para terminar a la siguiente, ¿no? Si no hay alguna participación, vamos a pasar a la siguiente, ¿no? Lo que son las rúbricas del desempeño docente. Estas son las rúbricas donde nosotros, o sea, desde el Ministerio de Educación, nos evalúan. Estas son las 6 rúbricas, ¿no? Nosotros en las sesiones de clase, en los procesos pedagógicos presentados, eh, como sesión de clase también del marco currículo nacional de educación básica, está ahí los procesos pedagógicos. Pero dentro de esos procesos pedagógicos, considerar estas rúbricas, ¿no? ¿Qué nos, qué nos evalúan o qué nos piden que cumplamos? Promueve el interés y la participación activa de los estudiantes. Esto lo encontramos en el marco de buen desempeño docente, también en el currículo nacional. Ahí también nos especifica. No es novedad, colegas. Siempre tomamos en cuenta estas exposiciones, estas ponencias, y nos pongámonos a analizar y están ahí estos documentos. Ya no podemos nosotros retroceder, ¿no? No podemos decir quizás el director o la UGEL, no, no hay eso. Entonces, esto ya está ya no, plasmado así y tenemos que cumplir. Entonces, acciones del docente para promover el interés de los estudiantes en las actividades del aprendizaje. O sea, ¿qué dice? ¿Qué hace el profesor para generar interés en los estudiantes? ¿Qué más nos dice? Proporción de estudiantes involucrados en la sesión. O sea, ¿cuántos estudiantes están participando? Se participan de 90% a más el, de estudiantes, entonces estás en logro destacado o logrado, ¿no? Acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia y utilidad de lo que se aprende. Entonces, ¿qué hace el profesor? ¿Qué estrategias utiliza para que la situación significativa, lo que va a aprender, sea significativo, sea utilidad para el estudiante? Promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Actividades o estrategias del docente para desarrollar el razonamiento, la creatividad o pensamiento crítico, ¿no? Actividades o estrategias del docente, o sea, ¿qué hemos planteado para que el estudiante haga, ¿no? ¿Cómo nosotros hacemos que el estudiante eh, sea creativo, tenga el pensamiento crítico? ¿Qué hacemos nosotros para que el estudiante razone?
Emplea diversos materiales, recursos tecnológicos, educativos, tecnológicos en el proceso de aprendizaje. También nos indica uso adecuado y oportuno de materiales, recursos educativos y tecnológicos. Y aquí nos está hablando de la competencia transversal, no TICS. Y esta competencia transversal eh, gest- gestiona los aprendizajes mediante el uso de las TICs. No es que nosotros hagamos ver el video, hagamos ver un televisor o un PPT y digamos que estoy aplicando la tecnología. Es que aquí nos indica que el estudiante tiene que manipular y esta competencia tiene también sus capacidades. ¿Qué capacidad es lo que va a lograr el estudiante? También nos dice monitoreo y acompañamiento a los estudiantes para el uso adecuado de los materiales y recursos educativos, ¿no? Esa acción del docente, ¿no? El docente debe realizar el acompañamiento, el monitoreo, a que el estudiante realice el uso adecuado de los recursos educativos o los recursos tecnológicos. Entonces, también nos pide eso. Evalúa, monitorea, retroalimenta a los estudiantes y adecua su enseñanza. Aquí, el docente comunica los criterios de evaluación. El docente plantea diversas situaciones o actividades de evaluación, ¿no? ¿Qué va a hacer el estudiante para que el docente recoja información, ¿no? Para que estos criterios se relacionen con la actividad planteada. Monitorea y acompaña a los estudiantes para identificar logros, dificultades del aprendizaje. O sea, no solamente vamos a identificar las dificultades, también tenemos que identificar los logros en los estudiantes. Por eso es que nosotros tenemos que realizar el monitoreo y acompañamiento a los estudiantes de manera permanente, constante con el estudiante. A veces, ¿qué hacemos, no? Que vayan desarrollando la ficha y nos salimos afuera. O nos sentamos en nuestro asiento y ya pues el estudiante está desarrollando la ficha. Pero no es tarea de nosotros sentarnos, ¿no? Nosotros tenemos que acompañar al estudiante, monitorear cómo está trabajando. O es que está haciendo el otro estudiante nomás y el resto está mirando o está yendo por buen camino, ¿no? Entonces tenemos que ver de manera permanente. Calidad de la retroalimentación al estudiante para lograr el propósito. Entonces, cuando nosotros identificamos las dificultades, tenemos que realizar una calidad de retroalimentación para que aprenda. Entonces, esto es la rúbrica 4, ¿no? Monitorea, evalúa, monitorea y retroalimenta a los estudiantes y adecua su enseñanza. Entonces, a partir de este recojo de información, nosotros podemos adecuar nuestra enseñanza, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué estrategia debo de aplicarlo? De repente, lo que estoy utilizando, las estrategias, metodologías, no es acorde al estudiante, ¿no? Como nos participaba el maestro, como lo que nos indicaba el profesor, ¿no? ¿Qué pasaría, no? O sea, hay estudiantes que no quieren hacer nada, es un problema, ¿no? Pero entonces, ahí yo debo de hacer las preguntas, ¿qué estrategia debo de plantear? ¿O qué metodologías? Entonces, nosotros aplicar, replantearnos, ¿no? Adecuar mi enseñanza. Propicia un ambiente de respeto, afecto y proximidad. Nos habla acá trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los estudiantes. Calidad o calidez que transmite el docente. Comprensión y empatía, comprensión y empatía del docente ante la necesidad afectiva o física de los estudiantes. Emplea estrategias lúdicas, recreativas, dinámicas o pausas activas.
Al inicio decíamos, ¿no? Romper el hielo. Entonces, en esta parte, estas rúbricas nos promueve eso, ¿no? El romper el hielo. Hacer que el estudiante, a través de un respeto, promover una comunicación adecuada, asertiva, respetuosa, donde el estudiante tiene que tenerme confianza para que durante el desarrollo de la sesión no tengan miedo a preguntarme, no tengan miedo a participar. Si no tengo esa confianza, esa comunicación horizontal con el estudiante, no me van a preguntar, ¿no? Va a decir a su compañerita que más pregunta, va a decir, ¿cómo es? Entonces la compañerita va a preguntar. Y el mismo estudiante no quiere preguntar. ¿Por qué? Porque eh, no he generado esa confianza, esa comunicación asertiva con el estudiante. Entonces, siempre hay que tener bastante cuidado de eso, el estado socioemocional del estudiante. Si nosotros cuidamos el estado socioemocional, de repente viene triste, preocupado de la casa, y siempre hay que hacer una buena acogida en las aulas, ¿no? Darle los ánimos y así el estudiante me va a participar adecuadamente. No va a tener miedo a participar, a preguntarme. La otra rúbrica es regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Mecanismo que utiliza el docente para regular el comportamiento de los estudiantes. Eficacia que el docente implementa los mecanismos para regular el comportamiento de los estudiantes. Uno de los mecanismos es las normas de convivencia. Si nosotros planteamos adecuadamente las normas de convivencia, vamos a controlar, vamos a controlar el comportamiento de los estudiantes. Otro es que las actividades planteadas nosotros, ¿no? La situación, las actividades planteadas tenga significación y el estudiante esté ocupado. Si el estudiante no está ocupado, tiene libre, ese espacio de libertad genera el desorden, ¿no? Se comporta mal, ¿eh? Entonces, siempre los mecanismos es las actividades que nosotros planteamos, las normas de convivencia, ¿no? Son mecanismos para regular el comportamiento de los estudiantes. Entonces, de esta manera nosotros desarrollamos nuestra sesión. Son las rúbricas de desempeño docente. Estas rúbricas están relacionadas con los procesos pedagógicos. Y también está en marco de buen desempeño docente, también encontramos en el Currículo Nacional de Educación Básica. Entonces, colegas, la tarea de nosotros es leer el currículo nacional, leer el marco de buen desempeño docente y vamos a encontrar lo que nosotros vamos a realizar. Por eso es que nos dice desde el Ministerio de Educación, cuando nosotros desconocemos que nuestras estrategias de enseñanza no está acorde a la realidad del estudiante, nos dice el Ministerio de Educación, bajos resultados, responsabilidad del maestro. No hay un buen logro de los estudiantes, responsabilidad del maestro. Entonces nos responsabilizan a nosotros, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos que empaparnos, tenemos que conocer muy bien todos estos procesos. Muy bien, colegas, muchísimas gracias por su atención. De repente hay alguna participación antes de retirarnos. Ya que estamos llegando a la parte final, hemos terminado con los temas propuestos, pero quiero darles también un espacio de cada uno de ustedes para su participación o de repente no está acorde de de lo que ustedes esperaban, la ponencia, pero es bueno encontrar también no, esas sugerencias, esa, esas preguntas de ustedes, para así lo que nosotros estamos frente a ustedes, mejorar. La única forma es mejorar a través de la observación, la participación de cada uno de ustedes, colegas. Sin la participación, sin la observación, tampoco no podemos decir que estamos muy bien, ¿no? Todos, cada uno de nosotros, tenemos siempre alguna dificultad,
y eso a través de la observación vamos a ir en mejora. De repente hay alguna pregunta, colegas, sugerencias, estimados colegas. Aún tenemos 3 minutitos para poder recoger estas informaciones o sugerencias. Muy bien, colegas, muchísimas gracias por su atención. Si no hay ninguna participación, hemos llegado a la parte final. Gracias, maestro Jesús. Creo que ya terminamos. No hay preguntas ni sugerencias. Más bien, gracias. Éxitos a cada uno de ustedes, estimados maestros, maestras, ah, en clases, especialización en nuestro quehacer pedagógico a diario.